Fe que nuestro Redentor vive. Hola, amados hermanitos, hermanitas, Dios les bendiga. Reciban un saludo lleno de amor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que se encuentren bien y recuerden que todas aquellas situaciones que no son tan buenas están en manos de Dios, que Él es el que nos da la fortaleza, la sabiduría y la guía para enfrentarlas y encontrarle solución. Así es. Hoy traemos un versículo que de hecho hace parte del lema de Rescatados de Dios, y en este momento pues lo va a leer Carla. Está en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Job 19, 25. Lo puedes leer ya, Carla lo puede leer. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén. Amén. Bueno, Job, de pronto muchos lo han escuchado y se han dado cuenta de que fue un hombre que fue probado de muchas maneras en la fe, perdió muchas cosas, hijos, posesiones y demás. Y en este versículo que analizamos, vemos que él tiene esa certeza de que solo Dios ya podía hacer esa obra en él, podía ayudarle, ya no podía ayudarle sus posesiones porque en realidad ya no las tenía, sus hijos ya habían fallecido. Y pues cuando leen el libro de Job, pues su esposa prácticamente también se había hecho, como quien dice, a un lado, o sea, al punto de que le daba a entender de que se airara Job contra Dios, y Job no lo hizo. Y vemos en ese versículo la profundidad de que Job veía de que ya solo Dios era el que podía levantarlo del polvo, o sea, hacer una obra de él, aunque él estuviera en el suelo. Dios sabía que Dios podía hacer algo y podía nuevamente hacerle surgir, ayudarle y sanarle pues, por todo lo que él estaba viviendo. Y no sabemos en qué polvo tú te encuentras, en qué polvo nos encontramos, en qué polvo estamos a veces, pero sabemos claro de que solo Dios es el que puede levantarnos cuando las situaciones están adversas, cuando las cosas están difíciles. Recuerda que el Redentor es el Señor, el que puede redimirnos Él, y de hecho ya lo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, porque todos estábamos perdidos, o sea, porque yo necesitaba un Redentor, porque yo en realidad mi vida necesitaba ese giro, y solo Dios podía sacarme de ese fango, de ese polvo. Y hay otros polvos que a veces estamos viviendo, pero que sabemos que así como Él nos sacó de aquel polvo, también nos puede sacar de otro polvo en el que tú te encuentres, o en la condición en la que tú estás. Queremos que tengas esa certeza de que Dios sí puede librarte, Dios sí puede salvarte y puede hacerte surgir, así como lo hizo con Job, que en el pasado tuvo muchas posesiones, pero que nuevamente Dios, después de que lo sanó, él tuvo ese encuentro más profundo con Él y conoció más de Dios, y Dios nuevamente le restituyó y le dio el doble de las posesiones materiales que él perdió. Pero lo más grande no es que te restituya, sino de que tú tengas esa comunión más íntima con Dios y conocerle más a profundidad, que al fin y al cabo es lo más trascendental de nuestra existencia aquí en la tierra. Así es. Bueno, como les decía a mi esposo, ustedes saben el contexto en que se da este versículo. Job estaba pasando por una tribulación muy grande. Job era un hombre correcto ante los ojos de Dios, y cuando Satanás se presentó ante Dios, Dios le habló de Job. Imagínense usted la conducta intachable de Job. Y el Señor le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Pero el enemigo le dijo a Dios: es que Él te bendice, bueno, Él se comporta bien, tiene esa conducta, porque tú la has bendecido en todo. O sea, tú tienes un cerco alrededor de Él, tú lo proteges. Ya, entonces fue cuando Dios le dio permiso al enemigo de que tocar, y comenzó pues esa prueba para Job.
primero tenemos una enseñanza aquí que Dios es el que a veces que Dios permite las cosas también para fortalecernos nuestra fe. Segundo, que Dios ve nuestro comportamiento, es desde donde está, Él está atento a cada cosa que hagamos. Y cuando hacemos cosas buenas para Él, cuando Él se agrada, Él es feliz, y también Él está esperando cuando nos equivocamos de que vayamos ante Él para retomar otra vez ese primer amor con el Señor. Entonces también tenemos que Job perdió todo y hasta sus amigos fueron y también le reprocharon, pero sin embargo él se mantuvo pues en la posición de alabar, de exaltar el nombre de Dios. Y miren qué bonito, yo sé que mi Redentor vive. Particularmente es un versículo que nos llega mucho porque muchos hemos pasado por momentos de tribulación, de enfermedad, de prueba, de muchas maneras, momentos dolorosos. Sin embargo, en medio de todo eso, que Job ya de último tenía unas llagas, le dio fue lepra, ¿cierto? Unas llagas, sí, tenía el cuerpo lleno de llagas, después que perdió sus posesiones, perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía. Y fíjense ustedes que los hijos de Job no siguen el camino de él, pero sin embargo él los amaba, eran sus hijos. Entonces, luego el enemigo cogió y Job empezó a tener, a llenarse de llagas. Ya ustedes saben que en esa época la persona que tenía ese tipo de temas de salud tenía que estar aislado, tenía que estar solo, y en medio de esa situación él sí se hizo muchas preguntas, pero sin embargo ya él con esa firmeza de tener la certeza de que Dios estaba con él, porque incluso hasta habló con Dios en un momento y Dios le dijo: ¿tú acaso sabes de dónde es que salió el mar, salió toda la creación? Pero ya Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Entonces vamos a tener esa certeza, y ese es el lema de nuestro canal: fe que nuestro Redentor vive. Y ustedes saben, como les hemos contado, que el canal lo creamos en un momento de gran dificultad de salud, de una gran turbulencia en muchos aspectos. Sin embargo, nosotros nos hemos aferrado a Él, y Él ha dado la fuerza, y Él ha dado la convicción a través de su palabra de que Él está con nosotros, y te queremos compartir eso y que te apropies de eso, que nuestro Redentor vive. No tenemos a un Dios cualquiera, Dios no es cualquier cosa, tenemos un Dios vivo que pelea por nosotros, que está con nosotros, y aún en medio del polvo en el que te encuentres, así como levantó a Job, así como levantó a mi esposo, así como me ha levantado a mí y nos sigue levantando para la gloria de Dios en el nombre de Jesús, así también lo va a hacer contigo. Te levanta de esa desesperación, de esa deuda, de esa tristeza, de esa soledad, de ese vicio, de esa relación que no te conviene. Te levanta de toda esa y te libera de todas esas ataduras. Ten la certeza que tenemos un Dios grande y todopoderoso. Amén, así es. Entonces le mandamos muchos saludos. Chao, hermanos. Chao, chao. Dios los bendiga. Amén. Que estén muy bien. Y recuerden, fe, que nuestro Redentor vive.